que representa y por la historia negra que tiene la CIA, esa la noticia para mí debe ser la noticia del día y de mucho. Claro, hay otras, lo de Teotihuacán, los rumores sobre la renuncia o eventual renuncia de Luisa María Alcalde Luján y de Andrés Manuel López Beltrán a Morena, que han cobrado fuerza en las últimas 24 horas. Así que noticias hay, pero por lo que representa la Agencia Central de Inteligencia y acosada como está la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, solicitó un encuentro, una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y anoche dio a conocer un comunicado. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, presumió el desmantelamiento del mayor laboratorio de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara e hizo un llamado a reforzar la coordinación con el gobierno federal para enfrentar al crimen organizado. Y creo, Ceci, que teníamos dos videos, ¿no? El número, que era el número 9 para, sobre que fue una conferencia de Maru Campos donde dice que todo es un malentendido, pero omitió decir que hay agentes de la CIA. Al principio se habló de los dos que están muertos, más los dos policías de Chihuahua, pero en realidad hoy hay indicios de que había 4 agentes de la CIA no autorizados por el gobierno mexicano en pues no sabemos, estas son las fotos del operativo. Son las fotos del operativo, pero en realidad lo llamativo ahí no es el operativo, que bien pudieron haber llamado al ejército mexicano. Es un operativo antidrogas, pero para que vean que los gobernadores tienen sus policías antinarcóticos, pero lo interesante allí es la presencia de agentes de la CIA que ella no menciona. El video 9 lo tenemos, Ceci, por favor. En Chihuahua. Bueno, pues es el trabajo que hace nuestra Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Ahorita me estoy retirando justamente de aquí porque tenemos mañana muy temprano en Ciudad Juárez la Mesa de Coordinación de la Paz y esto se ha logrado gracias a la colaboración de los 3 niveles de gobierno. ¿Hay preocupación, hay amenaza hacia las corporaciones de seguridad, gobernadora, o a qué se debió esto? ¿Ya le pasaron algún reporte? No, mira, no hay amenazas a la sociedad civil, no hay amenaza a los cuerpos policiales. El día de ayer, te adelanto porque es mejor darte la noticia aquí, claro. El día de ayer sufrieron un accidente en un barranco en la carretera Huachochi. El director de la Agencia de Investigación del Estado de Chihuahua, dependiente de la Fiscalía General del Estado, y 2 norteamericanos de la Embajada de Estados Unidos que estaban en entrenamiento cayeron a un barranco y desgraciadamente murieron junto con el chofer. Ya hay un posicionamiento oficial por parte de la Embajada de Estados Unidos, de la Fiscalía General del Estado, hoy una rueda de prensa muy temprano. Fue un accidente. Y bueno, pues muchas veces se confunden a las personas y bueno, pues esto fue un accidente, me refiero al de los 3 policías, se confunden, hay malentendidos, pero básicamente podemos hablar de que Chihuahua es un lugar en el cual se trabaja en colaboración para vivir con paz. Entonces, se confunden y colaboración. Déjenme decirle primero la infiltración, porque es eso, de agentes de o de elementos de la Agencia Central de Inteligencia en la Policía de Chihuahua tiene un significado más profundo de lo que parece, más allá de lo que diga la gobernadora María Eugenia Campos, que ha tenido que cambiar de versión por lo menos 3 veces, y más allá de lo que diga el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno. ¿Por qué? Porque primero violaron la Constitución, después violaron el Código Penal y luego, por último, violaron la Ley de Seguridad Nacional. El problema es tan serio que el fiscal general fue obligado a cambiar su versión inicial en la que dio a conocer la muerte de estos 2 elementos y los 2 elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el jefe de ellos que era Pedro Oseguera Cervantes. Recuerdan que los mismos apellidos del Mencho, todavía no logro ver si eran hermanos, porque los mismos apellidos, pero de momento no, pero murió Pedro Oseguera Cervantes y murió el policía ministerial Manuel Méndez. Lo interesante no es eso, digo, qué pena que murieron, tampoco lo de los laboratorios, sino que en Estados Unidos se confirmó
que los dos elementos muertos son agentes elementos de la Agencia Central de Inteligencia. Así que, y hay también ya indicios muy sólidos de que había otros dos elementos que no se han dado a conocer, 4 agentes de la CIA. Así que nada cuadra, pero hay una razón. La gobernadora Campos tiene que armar bien una versión, porque yo les decía, primero violó la Constitución, violó el Código Penal Federal y violó la Ley de Seguridad Nacional. Y eso sí es un broncón, como dicen en mi pueblo, porque por lo menos debía estar sentada en el banquillo de un juicio político. La Ley de Seguridad Nacional regula la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano, regula la colaboración directa de los agentes extranjeros sin el aval de la Federación. Cualquier participación de agentes extranjeros constituye una violación a las normas que establecen cualquier actividad de seguridad. Y la Constitución Política de los Estados Mexicanos establece que se violaron los principios sobre la soberanía nacional al permitir la intervención de agentes extranjeros en investigaciones y operativos de seguridad interna sin autorización expresa del Estado mexicano, de acuerdo con el artículo 33 y la regulación de la injerencia extranjera. ¿Qué dicen los lineamientos de la colaboración internacional? México prohíbe expresamente acciones de agentes extranjeros en el país que no estén debidamente acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Protección Ciudadana. Y en ese punto tenemos que entender todo el contexto. Por lo menos desde 1989, la CIA no realizaba operativos ni contra el narcotráfico ni de inteligencia abiertamente. Cuando en 1973 el presidente Richard Nixon crea la DEA, tiene 2 propósitos. Uno, combatir el narcotráfico, claramente. Bueno, eso es un decir, combatir el narcotráfico, porque lo que hace la DEA es que toma la administración del narcotráfico, pero el segundo, toma algunas tareas de la CIA. Las tareas de inteligencia y espionaje. Estaba tan desprestigiada la CIA que sus operaciones se disminuyen, por lo menos en lo abierto, y los toma la DEA. A la llegada del presidente, el segundo gobierno del presidente Donald Trump, la CIA recupera sus viejos papeles, todos, con el protagonismo que tienen. Y claro, es normal que hubieran escondido a la CIA por mucho tiempo. ¿Por qué? Recuerden, porque teníamos a los golpes militares en Guatemala en 1953-54, Brasil en 1964, Bolivia en 67, Chile en 73, la intervención de 1961 para financiar la fallida invasión a Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro, luego la intervención y respaldo a las dictaduras de Argentina, Uruguay, República Dominicana, la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 89, y en la invasión a Panamá para derrocar y capturar al general Manuel Antonio Noriega, se empieza a notar primero la mano de la DEA. La CIA empieza a desaparecer y hasta este segundo mandato de Trump, que reactiva con todos sus poderes, inteligencia, contrainteligencia y espionaje. En otras palabras, lo que hace la CIA es desestabilizar gobiernos. Y con la historia de agresiones que tenemos de Donald Trump hacia México, pues el papel de la CIA es clarísimo. Y el papel de María Eugenia Campos está en duda por eso, porque se convierte en una especie de, no sé si configura el delito de traición a la patria, pero sí configura una serie de delitos por todo lo que representa la CIA, que además de qué se encarga cuando entra infiltrada a un país como ahora entra con María Eugenia Campos: financiamiento a partidos de oposición, a medios de comunicación, a sindicatos para generar ¿qué? Inestabilidad. Y la CIA tiene experiencia en apoyo para crear grupos paramilitares, entrenamiento y armamento
de grupos rebeldes o paramilitares. Y también es especialista en operaciones de propaganda, entre ellas la difusión de desinformación. Cuando en 1947, disculpen que me extienda un poquito, pero es darle todo el contexto a estos agentes de la CIA en México que no tenían permiso, nadie sabía qué estaban haciendo, nadie entiende, pero cuando el presidente en 47, el presidente Harry S. Truman ordena crear la CIA, tenía, como dije antes, tareas primordiales: recopilar, analizar y evaluar información de inteligencia para desestabilizar a los países que estorbaran a Estados Unidos. Sus funciones se centran claramente en el exterior. La CIA no puede entrar a operar en Estados Unidos porque para eso tienen el FBI. Y México no es un terreno desconocido para la Casa Blanca. Por lo menos de 1954 a 1982, la CIA tuvo injerencia directa con 5 presidentes de la República, los 5 bajo salario, porque regularmente se habla de 3 presidentes: López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, pero la verdad que hoy se sabe que bajo salario de la CIA también estaban José López Portillo y Adolfo Ruiz Cortines, 5 presidentes, y en mucho de ello jugó un papel central Winston Scott, que fue agente especial de la CIA y fue jefe de la oficina de la CIA en México. No con los 5, él tuvo injerencia con 3, López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, pero los otros 2 estuvieron directamente bajo salario de la CIA. Y de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, pasando por los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, la Casa Blanca desechó a la CIA, pero cada uno de esos presidentes entendía directamente y estaba a las órdenes del presidente de Estados Unidos. La CIA la Casa Blanca no necesitaba la CIA porque los tenía controlados a todos, de Salinas hasta todos. La llegada de AMLO cambió las cosas. Sí, a partir de Salinas y de Miguel de la Madrid Hurtado, todos los presidentes hasta Peña abrieron las puertas enteras a todos los agentes, sin restricción, todos los agentes que quisiera tener Estados Unidos en México. Había 14 agencias policíacas de inteligencia, de espionaje en México. 14. Se acordaron primero en el sexenio... Se acordaron primero en 1988 para validar el fraude de Carlos Salinas de Gortari, se ratificó en 2006 con el fraude para imponer a Felipe Calderón Hinojosa, así que aquí actuaban hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. En 2020 el presidente López Obrador reformó la Ley de Seguridad Nacional y el gobierno restringió la entrada de agentes estadounidenses de inteligencia. A partir de 2020, gracias al presidente López Obrador, cada agente de la CIA tiene que tener un permiso. Claro, seguramente hay algunos operando sin permiso porque tenemos una frontera de 3,200 kilómetros cuadrados y cualquiera casi puede entrar, pero tenían que regular. En otras palabras, con lo que hace María Eugenia Campos es darle la vuelta a las leyes mexicanas, autorizar la entrada a través de negociaciones con el embajador Ron Johnson, y actúan a espaldas del gobierno mexicano. ¿Y qué es esto? Pues primero, todo lo secreto es conspiración. ¿Conspiración para qué? Bueno, ya entendemos el papel del presidente Donald Trump en tratar de dislocar al gobierno, desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No pudieron con López Obrador, lo intentan hacer con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que, ¿qué hacen estos agentes? No es difícil imaginar qué hacían estos agentes de la CIA en México. Análisis y examinar datos sobre acontecimientos de política local para entregarlos directamente a Donald Trump. La CIA es especialista en operaciones encubiertas para beneficiar a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Y teníamos otro video, ¿verdad, Ceci? Que es el número 14 sobre el operativo, y ahora platicamos el resto,